Hoy quiero disculparme, quiero pronunciar, expresar mis más sinceras disculpas. Quizás por el hecho de que me alegra grandemente el histórico y muy solidario gesto del Parlamento Europeo, que acaba de aprobar una resolución en defensa de los derechos humanos del pueblo cubano. Quizás por eso y por otras alegrías que tienen su origen en el hecho de que cada día somos más los cubanos dentro y fuera de Cuba que luchamos por la libertad, por la democracia, por el respeto a los derechos humanos, por el fin de la tiranía, por el fin de la opresión y de la miseria. Quizás por esa combinación de sucesos que me hacen sentir muy alegre, también he sentido la necesidad de enmendar cualquier injusticia que haya yo cometido. Y por eso quiero disculparme. Quiero emitir, expresar, compartir mis más sinceras disculpas. Y se preguntarán, ¿a quién quiero pedirle disculpas? Pues les digo de inmediato con quién quiero disculparme. Quiero disculparme con los roedores conocidos como ratas, ¿sí? Como lo oyen. Quiero disculparme con la rata porque en varias ocasiones, al ver el comportamiento abusivo, criminal, bajo, infame, abyecto de los esbirros de la tiranía, al ver el no menos bajo, infame, vil, abyecto de las llamadas ciberclarias, al ver los pronunciamientos, las expresiones infames, cargadas de desvergüenza, de cinismo de los altos dirigentes de la tiranía, en muchas ocasiones le he llamado a unos y otros ratas. Le he dicho ratas de alcantarilla a los chivatos y a los represores. Le he dicho ratas o ciberratas a los individuos que por migajas sirven a la tiranía en las redes sociales. Le he dicho ratas a los criminales dirigentes de la tiranía que se comen el mejor queso y los mejores productos y disfrutan de la mejor vida mientras someten al pueblo a la miseria extrema y al hambre crónica, a la hambruna crónica. Les he llamado rata o ratas en muchas ocasiones y me quiero disculpar con las ratas. Me quiero disculpar con las ratas porque le he llamado incluso ratas a individuos
que durante un tiempo dijeron ser partidarios de la libertad, de la democracia, del respeto a los derechos humanos y del bienestar del pueblo cubano, y luego se fueron del país, salieron del país como refugiados políticos, y unos chantajeados por la policía política, por cosas que les sabía la policía política, y otros sin ni siquiera ser chantajeados por la policía política, solo con la intención de agradar a la policía política para poder venir a Cuba a lucir su ropa, su dinero, el auto de alquiler, su celular, sus fotos de la vida que llevan en el extranjero. Solo por eso atacan, calumnian y difaman de la oposición pacífica que lucha heroicamente por la libertad, por la democracia, por el respeto a los derechos humanos y por el bienestar de todos los cubanos. Solo por regresar a Cuba a lucir que ya no son unos perseguidos y miserables individuos, pactan con la policía política y les siguen el juego a la tiranía. A ellos también les he llamado ratas. Ratas a ellos, ratas a los chivatos, ratas a los esbirros que golpean mujeres, niños, ancianos, damas de blanco, activistas de diferentes organizaciones. Le he llamado ratas a todos esos agentes del Ministerio del Interior que roban en nuestras casas, que entran armados y golpeando a nuestra familia. Y le he llamado ratas, como ya dije, a las también llamadas ciberclarias. Pero hoy supe que se retiraba la rata Magagua, una rata gigante de Tanzania, es decir, originaria, natural de Tanzania, que ha salvado muchas vidas en Camboya. Es una rata que durante 5 años ha estado trabajando en la detección de minas antipersonales. Camboya es la segunda nación, después de Afganistán, cargada de minas. Minas sembradas por ratas comunistas. Disculpen si vine precisamente a hacer este video para pedirle disculpas a las ratas, porque el hecho de que las ratas sean capaces de hacer algo tan importante como ayudar a detectar las minas que tanto daño causan, que arrancan piernas, pies, que matan a tantas personas. El hecho de que yo haya venido a disculparme porque las ratas son capaces de una labor tan importante, yo las he comparado a individuos que no realizan absolutamente nada útil para la sociedad, para su pueblo, sino todo lo contrario. Torturan, persiguen, acosan, golpean, roban, encarcelan, humillan, aplastan, explotan, esclavizan a sus semejantes. Sí, son mucho peores que ratas. Por eso le estoy pidiendo disculpas a las ratas. Pero reincido en mi equivocación y digo que las minas en Camboya fueron sembradas por ratas comunistas. No, fueron sembradas por criminales comunistas. Fueron sembradas por 2 bandos comunistas que se disputaban el control, el poder sobre Kampuchea o Camboya. Los criminales, el régimen criminal de Pol Pot, el Khmer Rojo, comunistas maoístas, comunistas pro-chino, que causaron un terrible genocidio en Camboya. El régimen de Pol Pot atacó, agredió
a los comunistas de Vietnam. Entre las ratas anda el fuego, anda la... Disculpen, vuelvo a cometer el gravísimo error de decirle ratas a los criminales comunistas. Me disculpa nuevamente para Magagua y demás ratas que realizan labores positivas. Los comunistas maoístas de Pol Pot agredieron al Vietnam comunista prorruso, prosoviético. Y el Vietnam comunista prosoviético, no menos criminal que los comunistas maoístas, que los comunistas chinos o que los comunistas maoístas de Camboya, terminó destronando, derrotando a los comunistas de Pol Pot e instauraron un régimen comunista que duró hasta 1992, cuando cayó ese régimen marxista, ese régimen pro-soviético. Pero lo cierto es que ellos fueron, los comunistas, los que sembraron tantas minas, cientos, miles, millones de minas que arrancan pies, piernas, que matan personas inocentes, campesinos, granjeros, cualquier camboyano que se ponga fatal y pise, tope, choque con una mina antipersonal, con una mina de estas minas enterradas por ratas rojas. Discúlpame, Magagua, discúlpame nuevamente. Dije ratas rojas. No quiero ofender a las ratas. Las ratas transmiten enfermedades, las ratas roban alimentos, las ratas resultan peligrosas, pero nunca tan peligrosas y dañinas como los comunistas, ya fuesen prosoviéticos, como los de Cuba, como los Castro. Bueno, los Castro eran prosoviéticos mientras reinaba el Partido Comunista de la Unión Soviética, mientras existía la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero cuando cayó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, las ratas de La Habana, discúlpenme, Magagua y demás ratas que hacen labores positivas. Los comunistas de La Habana, los Castro comunistas, al caer la Unión Soviética, inmediatamente, después de que criticaron durante mucho tiempo y atacaron a los comunistas chinos y al padre del comunismo chino, al genocida Mao Zedong, inmediatamente se giraron hacia China y empezaron a elogiar y a alabar a Mao Zedong y a los comunistas chinos. Y entonces empezaron a decir que Gorbachev y demás comunistas en torno a Gorbachev habían traicionado el comunismo. Primero decían que era Mao Zedong el que había traicionado el comunismo cuando China se abrió a la inversión extranjera, a los negocios con capital extranjero, ya fuese japonés, estadounidense, de Europa Occidental o hasta de Taiwán. Cuando China hizo esto para salir de la grave crisis que con los métodos de economía centralizada, colectivizada, economía soviética, ellos experimentaron hambrunas terribles, hambrunas que produjeron muertes por montones, y decidieron abrir, principalmente ya con Deng Xiaoping, decidieron abrir su economía al capital extranjero. Decidieron modernizar su economía y los comunistas cubanos empezaron a atacarlos siguiendo el libreto del Kremlin, siguiendo el libreto de Moscú. Ataques contra los comunistas chinos al punto de decir que se habían aliado
con la reacción imperialista y que habían traicionado a la clase obrera. Eso publicaba el Partido Comunista constantemente, eso difundían en sus medios de comunicación. Recuerdo los muchos escritos que aparecían en la revista El Militante Comunista, siempre atacando a los comunistas chinos. Cuando cayeron los comunistas soviéticos, cuando se acabó el subsidio que recibían de la Unión Soviética, entonces se viraron hacia Beijing, hacia China. Y ya Mao Zedong no era un traidor. Ya según Fidel Castro, Mao Zedong había hecho importantísimos aportes al comunismo, al socialismo. Ya Mao Zedong no era el traidor a la clase obrera, y a los comunistas chinos no se habían aliado a la reacción burguesa, a la reacción imperialista. Díganme ustedes si no son motivos suficientes para llamarle rata. Y vuelvo a disculparme con Magawa y todas las ratas decentes. Cuando se acabó el subsidio soviético, entonces empezaron a invitar a los capitalistas extranjeros, porque acá en Cuba los únicos capitalistas son ellos, la nomenclatura, la familia Castro, la familia Canel, los generales, el grupito, el grupúsculo que explota, que oprime al pueblo cubano. Empezaron a invitar a los capitalistas extranjeros a invertir en Cuba. Empezaron a construir hoteles para los turistas del mundo capitalista, que en tiempos de el profundo amor del castrocomunismo con el Kremlin, con los soviéticos, el turismo que ellos defendían era el turismo socialista. ¿Se recuerdan de aquellos viajes a Moscú? ¿Se acuerdan de aquellos viajes a los Vanguardia Nacional, a los macheteros millonarios, a los macheteros que picaban muchísima caña? ¿Se recuerdan de aquello de 9.550 por la distancia de La Habana a Moscú? Ese era el turismo que ellos defendían, el turismo socialista, porque según los comunistas era sano, mientras que el turismo capitalista daba lugar a la prostitución, a las drogas y a otras lacras, a otros males. Todos recordamos aquellos tiempos. Se viraron hacia China buscando ahora un nuevo benefactor. Los chinos, bastante pragmáticos, pues vamos, nunca cayeron en la trampa y nunca han sido nada generosos, o al menos no han sido nunca los generosos que fueron los soviéticos. Y digo generosos entre comillas, porque más bien era una cuestión de intereses. Si Fidel Castro convirtió a Cuba en la punta de lanza del imperialismo soviético, obvio que los soviéticos debían pagarle por ello. Los soviéticos en realidad nada le regalaban. Los soviéticos le pagaban por la sangre cubana que se derramaba en Angola, en Etiopía y en otras partes de África, en América Central, y por todo el apoyo que Fidel Castro daba a guerrillas comunistas por todo el planeta. Por eso los soviéticos lo mantenían, porque era la punta de lanza de los soviéticos en el hemisferio occidental. Apareció entonces Hugo Chávez a sustituir a los soviéticos, y ahí están las consecuencias de que Hugo Chávez se convirtiese en la nueva Unión Soviética, de que Venezuela se convirtiese en la nueva Unión Soviética del régimen castrocomunista. Quebrada por completo Venezuela, en la más profunda miseria, ya ni petróleo producen, ya ni siquiera ese recurso tan abundante en suelo venezolano, vamos, lo producen y lo trabajan de manera debida. Por eso quizás es que tantas veces le he llamado ratas
a los dirigentes comunistas, a los esbirros y verdugos de los comunistas y a los voceros, portavoces, a los propagandistas a favor del régimen comunista. Pero, repito, tengo que disculparme con Magagua y con las ratas que realizan labores positivas, porque estos individuos no tienen ni siquiera un punto a su favor, no tienen ni siquiera un detalle en sus actuaciones que podamos llamar positivo. Ellos todo cuanto hacen, lo hacen con la intención de tener todo el poder en sus manos, de explotar, de oprimir a los pueblos donde ellos llegan al poder, de engañar, de mentirle a ese pueblo oprimido y explotado. Esa es la real intención de ellos. Ellos causan más daño que todas las ratas del planeta juntas. Así que, Magagua, felicitaciones por tu importantísimo trabajo y por tu retiro. Ya mereces descanso. Nosotros acá, los cubanos, que queremos una Cuba libre, democrática, justa y próspera, los cubanos que luchamos contra un régimen comunista que ha sembrado muchísimas minas acá en Guantánamo, en torno a la bahía de Guantánamo, al territorio que ocupa Estados Unidos en la bahía de Guantánamo. Ahí han sembrado muchísimas minas que han lesionado, que han arrancado extremidades a cubanos que han tratado de huir de la opresión comunista y de buscar libertad en la base militar estadounidense. Ahí han muerto cubanos en el campo minado, minas sembradas por los comunistas cubanos. Los comunistas son más dañinos, sin duda, que la rata. Por eso, mis disculpas a las ratas. Y sobre todo a Magagua, por su importante labor en la detección de minas en Camboya, en esa nación que tanto sufrió bajo regímenes comunistas. Sufrieron al genocida Pol Pot, comunista maoísta pro-chino, y sufrieron a los comunistas pro-vietnamitas, pro-soviéticos, que implantaron su régimen luego de que echasen a Pol Pot.